visitar China. Si se dan cuenta, lo que está de color rojo, destacado de color rojo, es lo que nos permite, ¿cierto?, expresar una idea en tiempo futuro. Tal cual como yo lo decía acá, o sea, verb to be, según el sujeto, acuérdense como estamos hablando de we, forma plural, are, la expresión going to siempre, y un verbo principal, porque yo tengo que saber indicar la acción que voy a llevar a cabo. Le pregunta el taxista, como él ya sabe, ya escuchó que ella empezó a hablar en futuro, entonces le formula preguntas en futuro. What are you going to do in China? ¿Qué van a hacer ustedes en China? Y ahí ella obviamente va a responder de igual manera en tiempo futuro. Oh, we have many plans. We are going to have a great time. Tenemos muchos planes, ¿cierto? Vamos a pasarla, pero de maravilla. Nuevamente, si se dan cuenta, en la pregunta, los mismos elementos. Verbo to be, según el sujeto a que le estoy preguntando, la expresión going to y un verbo principal, para poder preguntar qué es lo que van a hacer en ese lugar. Y ella responde obviamente de forma afirmativa, ¿cierto?, con los mismos elementos, ¿cierto?, según la idea que ella quiera expresar. Entonces, si nosotros hablamos de lo que sería, la columna vertebral de este tiempo verbal, o sea, los elementos que tienen que estar sí o sí cuando tú quieres expresar planes futuros, future plans, ¿cuáles serían los tres elementos? Los acabamos de mencionar. Verb to be en sus tres formas de expresión, ¿cierto? O sea, lo que conocemos como am, is or are, depending on the subject. Inmediatamente después del to be, la expresión que me permite de alguna manera entregar la idea futura. Going to, ¿ya? Siempre, sin excepción, independiente hablemos en forma singular, plural, primera persona, tercera persona, siempre con going to, y cerramos, ¿cierto? O en realidad, el tercer elemento importante es un verbo base, que es la acción al fin y al cabo de lo que tú vas a hacer, del plan que tienes, ¿cierto?, a desarrollar en tiempo futuro. Tienen que tener claro, muchachos, que la unión del verbo to be con la expresión going to es equivalente a lo que nosotros decimos en español el voy a. Por ende tiene que ir siempre con un verbo, porque tú no puedes decir voy a sushi, voy a comer sushi, voy a comprar sushi, ¿ya? Entonces tiene que ir siempre acompañado con un verbo base, que ese verbo base me va a dar pie, ¿cierto?, a la acción que yo voy a hacer. Lo importante es que aquí el verbo base, para que no les entre la histeria colectiva, el verbo va en su forma, como bien dice ahí, base. O sea que al verbo no le vamos a tener que agregar nada, ni ing, ni s, ni ed, ni nada por el estilo. El verbo en su forma normal, ¿ya? Entonces aquí la conjugación es bastante simple. Lo único que vamos a tener que tener claro es que el verbo to be sí es el que va a ir cambiando según el sujeto, ¿cierto? Going to lo vamos a ocupar siempre, como dijimos, ¿cierto?, independiente sea una afirmación, sea una negación, sea una pregunta, y el verbo de igual manera, como ya lo dije recién, en su forma base, en su forma infinitiva, sin mayor alteración, ¿ya? For example, I'm going to watch traditional Chinese dancing. ¿Qué va a hacer ella entonces según esa idea? Voy a observar, contemplar bailes tradicionales chinos, exactamente. Ahora no habla de su esposo. My husband is going to see Chinese martial arts. Habla en tercera persona, habla de él. O sea, él va a ver artes marciales. ¿Se dan cuenta qué fue lo que cambió ahí? Verbo to be. Porque ella habló de una tercera persona, is, porque no estamos refiriendo a él, pero sigue usando el going to y el verbo obviamente de forma infinitiva. ¿Y qué van a hacer juntos? We are going to visit the Great Wall of China. Vamos a visitar la Gran Muralla China. Eso van a hacer juntos, ¿cierto? Forma plural. ¿Qué es lo que cambió? Verbo to be, porque obviamente cambió el sujeto, pero seguimos ocupando going to y el verbo en su forma infinitiva, en su forma base. ¿Ya?
Por ende, chicos y chicas, si se dan cuenta, este es un tiempo verbal que no presenta gran dificultad, porque toma elementos básicos. O sea, ¿qué más básico que el verbo to be? ¿Y qué más básico que usar un verbo en su forma simple? O sea, no vamos a tener que conjugar al verbo aquí de ninguna manera. Lo único distinto que está apareciendo es el going to, pero como ustedes pudieron ver, se aplica para todos los sujetos de igual manera. O sea, esto tampoco nunca va a cambiar. Lo que sí tiene que ir siempre incluido cuando tú hables de planes futuros. Ya, ahí está la estructura, ¿cierto? Para que se entienda aquí un poquito más ordenado, ¿cierto? Subject, the verb to be, according to the subject, la expresión going to, miren, para todos los sujetos por igual, going to, sea en primera, sea en tercera o sea en plural. El verbo en su forma base, el complemento. I'm going to study Chinese, ese es mi plan futuro, voy a estudiar chino. Sandy is going to visit museums, ella va a visitar museos. Or they are going to travel to Beijing, ellos van a viajar a Beijing. Planes futuros. Por ende, si ustedes en la prueba del viernes, como dijimos que el tema era vacaciones, pero no sabíamos si iba a ser en presente, en pasado o en futuro, si es que tuviésemos que hablar de planes futuros, esa es la estructura. ¿Ya? Lo que voy o lo que vamos a hacer. Tú puedes hablar en primera persona, pero si empiezas a meter gente como tus amigos, tu familia, tu pololo, tu polola, dentro del viaje, hablamos en forma plural. We are going to visit La Serena. We are going to travel to Pucón. ¿Ya? Y las actividades que vamos a hacer allá, también en tiempo futuro, obviamente con esta estructura. ¿Ya? ¿Qué pasará en la forma negativa? O sea, ¿cómo yo esto lo transformo pero a forma negativa? ¿Qué tendré que agregarle? ¿Qué tendré que cambiar? ¿Qué tendré que conjugar? Si ahora le quiero decir de forma negativa o indicar planes que no tengo a realizar en el futuro. I am not. O she is not. O she isn't. O they are not. O they aren't. O sea, seguimos trabajando con una estructura básica. Lo único que vamos a cambiar al momento de expresar estas ideas en tiempo futuro, pero negativas, es que este verbo, que es el verbo auxiliar de este tiempo verbal, lo conjugamos en su forma negativa. ¿Ya? O sea, I am not going to study Chinese. No voy a estudiar chino. She is not going to visit museums. Ella no va a visitar museos. Or they aren't going to travel to. Ellos no van a viajar. O sea, vuelvo a repetir, lo único que tendríamos que hacer es el verbo to be, conjugarlo, ¿cierto?, a la forma negativa. ¿Ya? ¿Y en pregunta? Y en pregunta, ¿qué pasa siempre en las preguntas en inglés? El verbo to be, ¿cierto?, es el que sufre aquí la modificación o el cambio, digamos, del lugar. ¿Ya? Questions. Pregunta, respuesta corta. Short question. ¿Con qué tendría que partir mi pregunta? O sea, si hay que preguntar, ¿vas a almorzar después de clases? ¿O vas a ir a almorzar después de clases? ¿A quién va dirigida la pregunta? You. Por ende, el verbo to be para el you. Are you going to, verbo, it, go. Ahí podemos saber ciertos distintos verbos. ¿Vas a almorzar? Se puede hacer la pregunta. Are you going to have lunch after class? Y ahí está mi pregunta. Con los mismos elementos. To be, la expresión futura going to y el verbo principal. Are you going to have lunch after class? Pregunta de respuesta corta. Si respondo de forma afirmativa, yes, I. ¿Con qué responderé? Acuérdense la lógica. ¿Con qué me están preguntando? Con verbo to be. Por ende, respondo con verbo to be. Yes, I am. Si mi respuesta es negativa, no, I'm not. Y punto, eso está respondido.
¿Se dan cuenta entonces que para el presente continuo, para preguntas con verbo to be en presente y para lo que es futuro be going to, respondemos con verbo to be de igual manera? ¿Ya? Porque es el verbo auxiliar el que me está formulando la pregunta. Pregunta de respuesta larga. ¿Qué le tenemos que agregar a esto? ¿Qué elemento aparece ahora o tiene que aparecer para formular la pregunta larga? El WH. Supongamos que yo esto lo pregunté porque dije, oh, si es hora como de almuerzo, todos los chiquillos deben tener hambre, entonces ¿qué? ¿Van a ir a almorzar después de clase? ¿Ya? Porque yo lo estoy así como deduciendo. Pero si no tengo idea lo que van a hacer después de clase, lo pregunto. ¿Qué van a hacer después de clases? What? Nuevamente, ¿cierto? Si la pregunta va dirigida a ustedes, con verbo to be are. What are you? Expresión futura. Going to. Pero ojo, ahora el verbo cambia porque yo quiero saber qué van a hacer. Verbo hacer. Do. ¿Cuándo? After class. What are you going to do after class? ¿Qué van a hacer después de clase? Y ahí se me abre el abanico de respuestas posibles. Porque todos pueden que hagan cosas distintas o todos hagan lo mismo. Si es que tienen clase inmediatamente después de esta, va a ser una sola la respuesta. Vamos a ir a otra clase. Bien. Vamos a ir a otra clase. Bueno. Desarrollen ustedes. Ya. Vamos a ir a otra clase. ¿Quiénes van a ir a la otra clase? We. Verbo to be para el we. Are. Expresión futura. Going to. Ya, pero, no, ¿qué me falta? Ir. El verbo ir. Acuérdense, tiene que ir con un verbo. We are going to go. O we are going to have. Vamos a tener. ¿Qué cosa? Other class. Exactamente. Plan futuro. Ese plan es como inmediato, porque obviamente inmediatamente después de esta clase. We are going to go or we are going to have another class or other class. Ya respondí en base, ¿cierto?, a lo que es el plan futuro. Eso está, por eso se llama plan futuro, porque es algo que ya está planificado. O sea, desde que ustedes entraron en este semestre, el plan decía que el día martes, después de la clase de inglés, tienen la clase de auditoría. Está planificado. Todos sabemos que a eso vamos. Entonces, se expresa a través de lo que es el futuro going to. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, cierto? Yes. Bien. Esto no es tan complicado, porque más encima esto ustedes lo vieron en básico 2, en el semestre anterior, en el intermedio 2, volvió a aparecer planes futuros, entonces nuevamente aparece. Entonces no debiese ser algo que nos complique tanto. Escúchanos, señor Terrumano. Distinto es cuando yo quiero hablar de future arrangements. Tenemos future plans por un lado, pero por otro lado tenemos future arrangements, que tiene cierta similitud, pero también es un poco distinto en su forma de expresión. No, perdón. Y aquí es donde se cruzan estas dos unidades que nos quedan. La 3A era futuro be going to, la 3B es futuro pero con presente continuo. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si present continuo no es presente. Sí. Pero el presente continuo tiene una forma, una estructura que nos permite hablar del pasado, perdón, del futuro, pero for arrangement. Entonces, present continuous for arrangement. We use verbs in present continuous tense to talk about arrangements in the future. ¿Qué es lo que es un arrangement? Miren, ellos están haciendo un arrangement. O sea, está todo acordado.
¿Ya? No, planeado no, porque acuérdate que el plan es con esto. ¿Ya? Esto ya está acordado, ya está firmado, ya está saldado, se va a hacer sí o sí. ¿Ya? They don't necessarily have a specific time or date. Eso es importante mencionar también. Como esto ya está arreglado, acordado, no necesariamente se indica un momento específico o una fecha, porque ya está acordado. O sea, se va a hacer igual, independiente sea mañana, más rato, la próxima semana, el próximo mes. ¿Ya? For example, I'm going to the conference tomorrow. She's waiting all the afternoon tomorrow for a very important meeting. We aren't joining the team at 10 on Friday. We have a huge project to finish. Are you staying in the city tonight? Si se dan cuenta, todos estos ejemplos, la diferencia que tienen con este es que no lleva going to. ¿Cierto? ¿Tiene el verbo to be? Sí, tiene el verbo to be. E inmediatamente tienen el verbo principal, pero con terminación ing. Porque acuérdense que esa es la estructura del presente continuo. Si recordamos cuando vimos la unidad 1b o 1c, presente continuo, ¿cierto? La estructura del presente continuo, acuérdense que es el sujeto, el verbo to be y el verbo principal, la acción con terminación ing. ¿Ya? El tema es que acá, si yo leo esa oración, tiene una connotación futura. Porque estoy diciendo, yo, ¿cierto? Iré a una conferencia mañana. No, yo estoy yendo, porque esa sería la traducción al presente continuo. Acuérdense que el presente continuo es lo que estoy haciendo en el momento, pero esto tiene una idea futura, ¿cierto? Por la forma de conjugación y obviamente por esa palabra que me da el pie para entender que es futuro. ¿Ya? Entonces esto es como lo que ya está acordado. Iré a conferencia o a una conferencia mañana. Ella está esperando. Sería presente. Esperará toda la tarde de mañana por una reunión muy importante. Idea futura. Lo que ya está planificado. Nosotros no nos uniremos al equipo a las 10 del viernes porque tenemos un tremendo proyecto que finalizar. Idea futura. No nos reuniremos, no nos, ¿cierto?, uniremos al equipo. Are you staying in the city tonight? ¿Te estás quedando en la ciudad esta noche? No, porque eso sería presente continuo. ¿Te quedarás? Futuro. ¿Te quedarás en la ciudad esta noche? Yes, I am. No, I am not. Entonces, muchachos, para que tengan esto más o menos claro, para establecer la sería diferencia. como la idea que está abajo, la de la próxima clase. ¿Ya? Sería como we are studying in the other class. Si esto lo transforma a una idea continua, pero con idea futura, como lo que estamos viendo acá, tendría que ser we are having other class. We are going to other class. Iremos a otra clase. Tenemos otra clase. En el futuro. Mire la estructura, y aquí podemos ver la diferencia. Entonces, estructura para future arrangement. O sea, acuerdos futuros. Acuérdense que aquí la diferencia es que la expresamos en el modo present continuo. ¿Qué dice entonces la estructura? Elementos principales. Verb to be, nuevamente, en sus tres formas de expresión, o sea, am, is or are, más un verbo principal, ¿cierto? Pero ese verbo principal, ustedes ya saben, con la terminación ing. El tema es que eso, cuando tú lo expresas, ya sea de forma escrita o de forma oral, tiene que tener una connotación futura. Por ejemplo, agregarle un periodo de tiempo, como esto. El next year, el tomorrow, in the summer, porque eso me da a entender que es una idea futuro. I'm studying Chinese next year. Miren la diferencia con el anterior. El anterior decía, I am going to study Chinese. Voy a estudiar chino. Es un plan que yo tengo, que en el tiempo veré si se lleva a cabo. Pero este es más concreto. Esto yo ya lo decidí. Estudiaré chino, ¿cuándo? El próximo año. Ya está acordado. Tal vez ya firmé los papeles y se los pagaré, están listos los cheques, o sea, es un hecho que lo voy a hacer. ¿Perfecto?
una pregunta. ¿Qué tiempo de qué tiempo gramático sería cuando digo I love eating chocolate? Presente. ¿Presente? Me encanta comer chocolate. Presente. Es algo cotidiano, parte de tus hábitos. Sandy is visiting museums tomorrow. ¿Se acuerdan que el anterior decía? Sandy is going to visit. Va a visitar. Es un plan que yo tengo para hacer nuestro viaje. Esto ya es concreto. Ella visitará museos. ¿Cuándo? Mañana, ya está acordado. Ya vieron el trayecto, vieron la entrada, ya compramos la entrada, pues está listo. Mañana visitamos el museo. Or they are traveling to Beijing in the summer. También, ya está decidido. ¿Cuándo van a viajar? En el verano. O sea, ellos viajarán a Beijing en el verano. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, radica en que esto es algo que está planeado, planificado, que en el camino puede que ocurra o no, ¿cierto? Pero esto ya está seguro. O sea, es un acuerdo, es algo que está ya decidido, tomado, ya está, por así decirlo, reservado, pagado, o sea, se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Ya? En un principio, obviamente, esto cuesta hacer como el link para poder entenderlo cómo se aplica. ¿Ya? Lo importante es que sepamos entonces que uno me sirve, ¿cierto?, para hablar de los planes futuros que yo tengo y el otro me sirve para hablar de los acuerdos futuros que yo tengo. O sea, independiente, si a ti te piden en la prueba hablar del futuro, de tus vacaciones futuras, puedes ocupar tanto el going to como el presente continuo, pero con una idea futura. O sea, ¿cuál es la diferencia cuando yo tenga que redactar mis planes futuros? Yo diré, sí, I am going to travel to La Serena. Si yo ya tengo reservado el lugar donde me voy a quedar, I'm staying in a hotel. Me quedaré en un hotel. I am going to visit Valle del Elqui, Coquimbo. Planes. Voy a visitar, ¿cierto?, dentro de las posibilidades, el Valle del Elqui, la playa de Coquimbo, etc. Si es algo que ya está establecido que lo voy a hacer, presente continuo. Y ahí podemos ir mezclando. ¿Ya? Lo importante es que se entienda que si tú estás hablando en futuro, ocupe las expresiones, ¿cierto?, en el modo que corresponde. ¿Ya? Profe, ¿cómo diría? Entonces sería como I'm going to travel to USA. Ya, I'm going to travel to USA. I am talking photos. I am talking. Photos. Más fotos. I am taking photos. ¿Sí? Lo que pasa es que, mira, hay que ser un poquito más claro. Lo que pasa es que, miren, para que no nos confundamos, porque si yo digo I am going to travel to the USA, voy a viajar a los Estados Unidos, ese es un plan, ¿cierto? Está dentro de tu mente concretar este plan. Entonces, obviamente, si el viaje en sí es un plan, yo no puedo ya tener decidido que sí o sí, o sea, sí, voy a tomar fotos. Es obvio que voy a tomar fotos, ¿ya? Entonces, claro, ahí puedes vincular el present continuous. I'm taking photos in the trip, ¿cierto? Voy a sacar fotos, sacaré fotos en el viaje. ¿Dónde me voy a quedar? Si es un plan, con esta forma. I am going to stay in a hotel. Me voy a quedar en un hotel. Si el hotel tal vez ya está reservado, o sea, ya me metí a Airbnb y dije, ya este lo reservo, I am staying. ¿Y digo cuál es el hotel? Claro, ahí puedes mencionar el hotel, no sé, con la cantidad de días. I am staying for 2 weeks. Me quedaré por 2 días. Si está claro, está ya acordado que te vas a quedar por 2 semanas, present continuous. I am staying for 2 weeks. Si es un plan que no sabe más o menos cuánto lo que tú crees, going to. I am going to stay for 10 days. Me voy a quedar por 10 días. Pero si se dan cuenta al final, es casi lo mismo. Si va a tener que ver si tu idea ya está en plan, en rodaje, o si ya está decidido de llevar a cabo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces la idea, vuelvo a repetir,
Si en la prueba les toca hablar de planes futuros, vacaciones, la idea sería mezclar estos dos tiempos verbales y obviamente ocupando la estructura de forma correcta. Y eso es lo que importa al final, las estructuras que estén bien usadas. Y si se dan cuenta, como vimos recién, la estructura no cambia tanto, comillas, entre lo que es going to y el presente continuo. Lo que sí tenemos que, eso sí, evitar que nos pase es que cuando ocupe el present continuous y estoy hablando de future arrangement, que se entienda que estás hablando de una idea futura. O sea, hay que agregarle algo para que se entienda que es futuro. ¿Qué le podemos agregar? Los periodos de tiempo. ¿Ya? Porque si no le agrego, se puede confundir uno rápidamente con la idea principal que es presente continuo. Y acuérdense que el presente continuo es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento. Y ojo chicos, con eso les pido extremo cuidado, porque el presente continuo es parte de estos contenidos también. Entonces, más que nada cuidado en las preguntas con alternativas, ¿ya? Porque ahí pueden venir ideas en presente continuo, pero yo tengo que saber identificar si estoy hablando en presente tal cual o si estoy hablando en una idea futura, ¿ya? Para ahí evitar ahí confusiones entre una idea y otra. Mañana yo les voy a traer una guía, lo que pasa es que la estaba buscando, la tengo abajo, pero en realidad por la hora ya estamos casi, ¿ya? Perdón, el jueves. Acuérdense que el jueves tenemos nuestra última clase antes de la prueba, entonces el jueves vamos ya a practicar de lleno con estos últimos contenidos, ¿ya? O sea, que nos quede clarito todo, ojalá que nos quede bien fresco el jueves, porque obviamente como la prueba la tenemos el viernes, voy a tener la info aquí fresquita, ¿ya? Obviamente chicos, mientras tanto la idea es que ya se vayan preparando, recuerden que es harto el contenido, es harto vocabulario, entonces obviamente para llegar preparado ese día a la evaluación. Y les voy a dejar esta actividad. Miren, a mí me carga a esta altura de la vida, ustedes que son personas adultas, poner cosas como por obligación, ¿ya? Esta es una actividad que para quien quiera tener de alguna manera algo ya preparado, ¿cierto? Y revisarlo y decir, escucha, ya me voy tranquilo porque en realidad hice lo que de alguna manera corresponde. Quien quiera hacer esa actividad, me la trae, ¿cierto? Preparada o me la envía por correo, la trae el jueves lista y yo se la reviso y le hago el feedback correspondiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? What are your plans for this year? Tus planes para este año. Tell your plans and predictions for this year. Use going to, mezclándolo con present continuous. ¿Ya? Quien quiera hacerlo, bienvenido. Obviamente eso te va a dar una tranquilidad, ¿cierto? De alguna manera práctica para poder, ¿cierto?, tener claros los conceptos de aquí a la prueba del tiempo. ¿Ya? Así que dejo ahí la invitación, vuelvo a repetir, quien quiera la hace, quien no, bien también. Pero esto obviamente es una instancia para prepararse y de alguna manera estar un poquito más claro y seguro con los contenidos que estamos revisando. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas, inquietudes, etcétera, etcétera.